Ha llegado la hora. No intentes sintonizar tu receptor, porque ahora es nuestro el control. Prepárate para abrir la puerta de tu mente hacia lo oculto y lo sobrenatural. El caleidoscopio de Es Radio Palencia presenta La Puerta Secreta. Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo programa de La Puerta Secreta. Recordamos que tenemos página web, lapuertasecreta.com, que estamos en Facebook con La Puerta Secreta, en Twitter con @secretapuerta, y para aquellos oyentes que nos quieran hacer cualquier sugerencia o pedir lo que sea, pues oyentes @lapuertasecreta.com. Recordamos nuestro patrocinador, el tarot La Llave de tu Felicidad, que es la forma de consultar cualquier cuestión que nos inquiete. Les recuerdo que son tarotistas serios, totalmente fiables y de toda confianza, y que el teléfono es el 806 47 49 20. Además, hoy precisamente vamos a hablar de tarot. Hablaremos con Alex Muñoz de cómo funciona eso del tarot, qué son los arcanos mayores, todas estas cosas tan complicadas y que tanto nos atraen en el fondo. Luego hablaremos hoy estamos de asesinatos hasta arriba. Vamos a hablar con Miguel Ángel Plana de la película Fuego en el Cielo, que está basada en un hecho real de abducción. También nos repasará un poquito la película de terror en Amityville, ¿no? De Plana, que se quedó alguna... Sí, digamos lo que es supuestamente el caso real en el que se inspira el film. Y luego hoy vamos de películas y casos reales totalmente, porque con Luis Pisu... ¿Qué tal? Buenas tardes. Pisu, ¿no? No es Pisu. Hola, Pisu, al final es Pisu. Llevamos una discusión aquí con el Pisu. Bueno, Luis nos hablará de la abducción, que por lo visto es muy famosa, de Travis Walton. Travis Walton, que también es el que dio pie también a la película que nos va a hablar también Miguel Ángel. A películas, a libros y a todo. Ahí hay tela marinera. Y novelas. Así que vamos a empezar ya. Antes, ya que estamos aquí los cuatro, yo quería que rápidamente me comentarais un poquito qué os pareció, porque sé que algunos de vosotros fuisteis a ver a Marilyn Rosner. ¿Y cuál fue vuestra impresión y cómo fue la cosa? Uy, no se te oye nada. Ahora. Eso, Ángel. Misterios paranormales. Paranormales. Pues nosotros estuvimos el sábado por la tarde en la sesión en la que habló sobre cómo morimos y cómo pasamos al otro lado y cómo ayudar a las personas a morir y tal, y la verdad es que estuvo muy interesante. Y luego se paseó por el público, hizo también unas predicciones, unas evidencias con los guías, con tal, y estuvo muy interesante, la verdad. Y la gente supongo que emocionadísima, llorando, sí, a moco tendido. Sí, hubo de todo, evidentemente. Sí, estuvo muy bien. Yo fui el domingo por la mañana, que tocaba el tema de la reencarnación. La verdad es que posiblemente, como fue el último día, pues quizá fue un poco más deslavazado. También tuvimos el toque, ese espectáculo de las revelaciones. Lo que pasa es que yo he llegado a una conclusión, quiero decir, en realidad toda la doctrina de esta mujer no difiere mucho de cualquier doctrina de cualquier terapeuta de estos de autoayuda, donde mezcla un poquitín cosas de varias religiones, algo de misticismo, espiritualismo, el espiritismo de Allan Kardec y cosas de este tipo. Y luego lo de las revelaciones, yo creo que además ella debe de ser un poquitín como una especie de Sherlock Holmes, muy intuitiva y al mismo tiempo deducir muchas cosas de la gente, porque la mayoría de las revelaciones solían coincidir. Claro, el problema llega cuando a alguien le hace una revelación tan íntima o tan personal que solamente puede saber la persona a la que se la hace. Claro, que te deja aquí en el programa la semana pasada, descuadrado, y a algunos de los que estaban en la sala, que entonces ya dices, bueno, vale, bien, puede decirle a este que su abuelo está con él o con su abuela,
pero ¿cómo sabe que los padres de este señor están trapicheando, por ejemplo, con droga, ¿no? Como lo dijo a uno de los asistentes que se quedó por el lívido. Sí. Oye, además delante de todo el mundo, ¿no? Es un poco violento a veces, pero son cosas... Cuando yo habló a una pareja sobre su hijo pequeño fallecido hace unos años, que había fallecido y tal, y bueno, imagínate lo que se montó allí. De todas maneras, ellos también utilizan siempre un tipo de fórmulas, todos los medios hablan de lo mismo, o sea que también coinciden en que todos los medios están siempre reafirmando la misma cosa, por eso todos los discursos nos parecen muy repetitivos. Sí, es que no se puede tampoco, el hecho de que sea Marilyn Rosner o que sean otras personas, está todo un poco dentro de la misma, por así decirlo, entre comillas, doctrina, ¿no? De la nueva era, de las energías espirituales y tal, y es algo pues que eso puede sonar repetitivo cuando lo oyes en boca de diferentes personas. Y bueno, yo a mí la única cosa que no me gustó demasiado, que bueno, que entiendo que tuvieran que la gente que lo había patrocinado sacar algún beneficio, pero yo los tenderetes los hubiera puesto fuera de la sala, no dentro de la sala. Ya. Porque daban quizá un poquitín mala imagen, como de sacar negocio. Ojo, ella que negocio, ya ¿no? Gran parte de lo que recauda lo destina a África y ha viajado con la Madre Teresa de Calcuta, va todos los años a África a ayudar a los niños y en fin, pues que es un acto muy generoso por su parte. Pero bueno, claro, también todas estas cosas llevan sus gastos y hay que pagarlos. Sí, es que esto aquí nadie... Estamos de acuerdo con eso. Nadie puede vivir del aire, por desgracia. Pero bueno, en fin, pues hecho este paréntesis, vamos a la puerta secreta del universo. Bueno, pues ahora a las 7 y casi 15 minutos vamos a hablar con Alex de algo que a mí es una cosa que siempre me ha llamado la atención y siempre me ha gustado, y en mis tiempos he ido, aunque hace mucho ya que no voy. Sí. Pero el tarot, a ver, ¿qué es esto del tarot? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se puede predecir cosas? En fin. Bien, pues bueno, en primer lugar, decirle a la gente para que tenga un conocimiento que el tarot realmente no se sabe oficialmente muy bien de dónde proviene, ¿no? Lo único que sí que están todos más o menos de acuerdo es que como técnica adivinatoria es algo relativamente reciente, desde el siglo XVII-XVIII para esta parte, teniendo su auge finales del XVIII, principio del XIX, con todas estas sociedades herméticas que salieron, tal, donde ya Aleister Crowley, el famoso que hablábamos el otro día cuando John Lennon, el famoso mago demoníaco y tal, sacaron sus propias barajas y todo esto. Pero bueno, la historia del tarot viene un poco... Perdona, Alex, que te haga un inciso porque me viene al pelo por lo que has dicho de demoníaco y tal. Sí. Es que casualmente la Segunda Guerra Mundial, que también tenía mucho de guerra entre brujos malos y brujos buenos por el esoterismo que manejaban Churchill consultó con Aleister Crowley. Exactamente, y él le dijo que utilizara el famoso símbolo de la V. De la V, que es un símbolo masónico también y tal. Y Hitler también tenía sus equipos de videntes. Sí, que en vez de cartas, pues además sus equipos de bueno, el caso, con piedras o consultando los espíritus. Vale. El caso es que estamos hablando... Sí. El caso que estamos hablando de la adivinación en sí, ¿no? Y la adivinación puede ser por muchos medios, ¿no? En todas las culturas hay métodos adivinatorios, los celtas tienen sus runas, en la India, en China el I Ching, luego cartas de tarot o adivinación por cartas o tarjetas y tal, hay en muchas culturas, la India, tal, pero todo esto, un poco extraoficialmente dicen que se remonta a la época egipcia, ¿no? A lo que era el libro de Tot, o el libro de la vida. El Tot era un dios escribano que tenían los egipcios y tal, y bueno, y a su vez se dice que esto venía de antes de los egipcios, de las culturas prediluvianas, es decir, antes del diluvio universal, los atlantes y toda esta gente, ¿no? Y que todo esto, pues bueno, era muy secreto, muy hermético, era algo reservado a los sacerdotes y tal, y que luego que quizá los gitanos que habitaron Egipto durante mucho tiempo lo traspasaron a Europa y a otras culturas porque se dispersaron por todo el mundo, la raza de los gitanos, y que bueno, que esto pues empezó a darse a conocer como método de adivinación. Pero bueno, aparte de eso, lo que más le puede interesar a la gente, aparte de la historia y de saber pues que gente como Jung, que fue un
un psicólogo también muy famoso la utilizó, y los arquetipos que se llaman de las cartas del tarot, que los arquetipos no son nada más que ni menos que personajes que tienen un simbolismo y que pasa el tiempo, pasan las culturas y siguen teniendo ese mismo simbolismo, ¿no? Sí. Esos arquetipos él los utilizó también para catalogar la personalidad de sus pacientes dentro de ciertos arquetipos o de dosis de un arquetipo u otro, ¿no? Y bueno, lo que más le puede interesar a la gente es cómo funciona un poco esto. Yo quisiera repetir una frase que dijo Marilyn Rosner el otro día, cuando hablaba de lo del aeropuerto, de los rodeos, sí, que dijo: no es lo mismo premonición o predicción que profecía. Como diciendo que recuerdo que tú le preguntaste a Isabel, pero esto no se podía haber evitado y tal. Dice, yo llamé a todos los sitios y tal, pero a mí no me hicieron caso, y ya los que me lo dijeron a mí dijeron que eso era una profecía y que la profecía había que cumplirla. O sea, se tiene que cumplir. Es como, y decir, bueno, entonces ¿esto qué significa, no? Claro, entonces ¿para qué sirve? ¿Qué claro, tiene? ¿cómo o sea, porque la gente, o sea, nosotros dejamos nuestras vidas en manos de los programas informáticos y de los economistas y tal, que nos organizan la vida como que estos tienen la verdad absoluta de todo, y pero luego así nos van las cosas también, ¿no? Los desastres que se montan, y la previsión era de un 3 y ahora es de un 6 y todo esto, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona un poco esto de la predicción y la profecía? Bueno, pues en base a la lectura de las cartas o cualquier otro tipo de adivinación, la predicción es posible cambiarla. Es como, vamos a ver, por ejemplo, alguien me pregunta, ¿no? Me dice, es que quiero saber cómo me va a ir la relación con mi pareja, ¿no? Sí. Porque últimamente estábamos mal, quiero saber si esto se va a arreglar o se va a ir a la mierda, totalmente, con perdón. Y entonces tú le echas las cartas, y en ese momento el tarot le da un consejo, le define una situación que existe, una probabilidad de futuro, la más probable de todas, y una serie de decisiones que se pueden tomar. Entonces, si esa persona, ese consejo, de alguna manera, lo medita y cambia su aspecto o su opinión con respecto a algunas cosas, o incluso reconoce algunos errores en los que no había caído, pues está viendo una línea de futuro nueva. Y entonces lo que evidentemente como más probable podía ser un desastre puede arreglarse. Puede arreglarlo. Y tal. Vale, pero el tarot te tiene que aconsejar eso. Cuando es una profecía, es va a pasar y va a pasar. Y por más como que te esfuerces... la película esta de Richard Gere, ¿no? De la profecía de estos que por más que te esfuerces, pues no va a poder ser de otra manera. Otra cosa importante que quería yo decir sobre el tarot es el simbolismo. Las cartas tienen un simbolismo muy, muy grande, no simplemente son dibujitos. El tarot más conocido es el de Marsella, que es el más estándar. Las cartas son un poco feas para mi gusto, porque dan un poquito de miedo, dan un poco de respeto, ¿no? Son así muy medievales y tal. Yo prefiero el Rider White, que es este que tengo en la mano. Luego en el vídeo de YouTube pondré algunas imágenes, que es un tarot más colorido, que trata data de 1909-1910. Es el tarot más utilizados también. Es el tarot Rider White, sí. Y es un tarot, pues, para mí mucho más agradable, y que las imágenes pues no tienen miedo. Y como simbolismo, pues por ejemplo... El sol es bueno, cuando sale el sol eso es muy bueno. Claro, ¿no? por ejemplo, mira, la primera o la última carta de los 22 arcanos mayores, porque el tarot tiene 22 cartas que se llaman los arcanos mayores, que son las más importantes, y luego 56... Las figuras, como podríamos decir. Y no, figuras realmente no. Y luego 56 más que son arcanos menores, que se dividen entonces, en total, ¿cuántas cartas tiene? 72. 72. Sí, son claro, 4 palos, los arcanos menores: espadas, oros, bastos y copas. Las espadas nos hablan de decisiones, las copas nos hablan de sentimientos, los oros nos hablan de dinero, economía y tal, y los bastos nos hablan generalmente pues de trabajo, de iniciativas y de actitudes ante las cosas, ¿no? Y luego los arcanos mayores, que es lo que casi todo el mundo utiliza, pues son 22 arquetipos, ¿no? Que son cada uno una carta diferente, y que según su numeración van avanzando como por el sendero del guerrero o el sendero del tal. Es como decir... Nace en la carta 0, que es la del loco, que ya os la pondré en YouTube, que es un jovenzuelo con un atillo al borde de un precipicio. El perro le avisa de que está el precipicio ahí, pero a él parece que no le importa nada. Es la iniciación de las cosas con toda la inocencia.
simboliza esta carta, ¿no? Inicias un proyecto, inicias una cosa con toda ilusión, muchas veces no consciente de los peligros, tal. La carta que le sigue a eso es el mago, que es la 1, que donde está el mago con todas sus herramientas, tal, donde simboliza que ya el loco ha adquirido la conciencia de todas las herramientas de que dispone para seguir su camino, y así pues van sucediendo todas las cartas. Por ejemplo, hay un arcano que la gente le tiene mucho miedo, el de la muerte. Es el de la muerte, claro, ¿no? Sí, la calavera, ay, madre, algo malo me va a pasar encima del caballo y tal. Pues bueno, pues es una carta que generalmente es buena, porque es una carta, sí, sobre todo si consultas algo y estás en una situación muy chunga. Pues lo que simboliza la carta es cambio, es muerte para renacer, Hay un arcano menor en la baraja, que es el 10 de espadas, por ejemplo, que sí que aparece sobre la arena de una playa un individuo con 10 espadas clavadas en la espalda. Entonces, esa carta sí que es mala y sí que indica enfermedad, que te las dan todas una detrás de otra. Enfermedad o riesgo de muerte o riesgo de tal, ¿no? Bueno, el caso es que cada carta tiene un simbolismo determinado, pero no siempre se interpretan de la misma manera, porque esto es adquirir conocimiento, es como todo, práctica, ¿no? Tienes que conocer todos los significados de las cartas y hacer mucha práctica, cualquiera lo puede hacer, todos tenemos el don adivinatorio y de mediumnidad. Cualquier persona lo podría hacer. Sí, igual que lo dijo Marilyn el otro día aquí, lo dijo Marilyn, todos tenemos esos dones, pero es cuestión de practicarlos y desarrollarlos. Y bueno, y el tema está en que sí que hay que tener claras unas poquitas indicaciones. Una, siempre que se tira el tarot hay que pedir permiso para tirarlo, como al universo o a Dios, cada uno con sus creencias, e incluso si vas a preguntar por alguna persona, pedir permiso a los entes espirituales de esa persona, porque el hecho de tirar el tarot puede cambiar cosas en la realidad. Parecido al Reiki, el Reiki también se pide permiso. Sí, hay que pedir permiso, te estás manejando energías sutiles, ¿no? Y entonces hay que pedir permiso. Luego, a la hora de preguntar hay que ser muy preciso. Si tú me preguntas, ¿cómo le va a ir a España con el tema de la crisis? Esa es una pregunta súper genérica, porque ¿en qué plazo? ¿Sabes? Pero ¿en qué los números juegan mucho en el tarot, ¿no? Porque aparte la numerología también. Luego, según los números que salen, te dicen, pues ve un plazo de 3, que puede ser 3 semanas, 3 meses. Pero hay mucho, no olvidemos que también hay mucho, como en todo, en la vida, hay abogados que te pueden arruinar la vida y los dejas en tus manos, y hay videntes que te la pueden arruinar también. Calificada hay mucho. Únicamente hay que confiar pues en los profesionales que son más cualificados y en gabinetes como Tarot, la llave de tu felicidad, por ejemplo, que son gente de prestigio, claro, ¿no? En definitiva, y en definitiva, entonces el tarot, ¿qué es lo que nos activa a nosotros personalmente? Porque creo que cada carta también yo creo que da la impresión de que es como también un gabinete de psicología, ¿no? Es una forma de ayudarte, orientarte a tomar una decisión. En principio es para ti. En principio es como tener un juego de cartas que te ayudan a autoconocerte, ¿vale? Y luego posteriormente es como método de adivinación una manera de hacerle encontrar el camino a la persona que está consultando. Es un buscacaminos, un descubre caminos. Yo, todo aquel que hace o que dice cosas que se salen un poco de esto, para mí realmente no es realmente un tarotista o un vidente en ese sentido. O sea, esto es algo que es para ayudar a las personas, ¿no? Y ya lo que hablabas tú de Churchill, Hitler, cuando tenía sus videntes, tal, que le aconsejaban, ¿es conveniente atacar la semana que viene? No. Los astros y el tarot dicen que no. Es conveniente esperar a tal o a cual situación para que esto se le haga. Yo puedo contar una anécdota. Ya vamos mal de tiempo. Sí. Incluso luego, si al final nos diese tiempecillo, podríamos hacer alguna predicción de algo. Pero yo, hablando de esto del tarot, yo cuando era más jovencita fui a una tarotista que me habían hablado de ella y que bueno, pues que era muy buena. Y entonces me dijo, oye, yo te imagino, yo te veo volando, yo te veo de azafata, vas a viajar mucho, tal. ¿Tú has hecho alguna estancia para ser azafata? Yo había estudiado publicidad y relaciones públicas, o sea, no tenía nada que ver, porque bueno, era la rama publicitaria, no de, aunque sea relaciones públicas, pues no es de azafata, en tu caso sería a lo mejor de congresos o de otras cosas, ¿no? Sí. Y yo había echado en su día, porque estaba buscando trabajo, y mi madre me llama, oye, que mira, ha salido un anuncio en el ABC que buscan azafatas. Digo, hombre, pues yo, como no tengo trabajo, me voy a presentar, pero me van a tirar en el inglés porque yo el inglés lo llevo mal. Claro. Yo estaba estudiando inglés en ese momento, pero como todos los estudiantes de inglés, mucha gramática y mucha historia, pero a la hora de entender o de hablar,
nada de nada, y estaba en cuarto en la escuela de idiomas. Pero bueno, pues de esto que dices, bueno, voy. Y había pasado ya casi como un mes y ya ni me acordaba. Digo, pues no me suena, pues yo no. Sí, pues mira, yo te veo con unos uniformes, además, un uniforme granate. Total, que al cabo de 15 días, me pone la carne gallina de acordarme, al cabo de 15 días o por ahí, de repente me llaman de la jefa de azafatas, dice, oye, mira, tú hiciste aquí unas pruebas de azafata, tú el inglés lo llevas un poco mal, pero íbamos a coger a menos chicas y como la base la vais a tener en Escocia, pues ya aprenderás inglés. Total, que te cogieron. Y me cogieron. Y entonces porque el colmo de los colmos es que, pues fíjate, cuando nos vamos a hacer la prueba de los uniformes, pues eran unos uniformes de lunares así azulones, lunares grandes, así muy flamencos, bastante horterillas, por decirlo de alguna manera. Y cuando me estaba probando y tal, dice la jefa de azafatas, dice, estos uniformes no me acaban de convencer. Si hubieran sido granates, como decía yo, mira, fue... Claro. Es que me entró una cosa así, el corazón me iba bum, 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 bum. Yo únicamente quería puntualizar 10 segundos que esto del tarot, que la gente sea consciente que pese a todo lo que se ha difamado, toda la charlatanería, toda la gente que ha habido y que ha hecho daño en hay estafadores esto, y hay, sí. Que sepan que todos los gobiernos tienen sus equipos de videntes. No me digas. Hombre, yo te conozco una tarotista personalmente, una vidente en este caso, que fue vidente de la Junta de Andalucía. Sin ir más. Y luego pues no le ha aconsejado muy bien a la Junta. No, lo fue hace 10 años o una cosa así, ¿sabes? Ya. Y luego otra vidente también que trabajaba para un grupo multinacional de empresas muy grande que también, o sea, quiero decir, sí, por algo será, ¿no? Que lo dejo ahí, ¿no? Sí. Bueno, cerramos esta puerta y vamos a la puerta secreta de las palabras y las imágenes. 7:30, Miguel Ángel Plana, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nos vas a hablar de dos cuestiones principalmente. Sí, de dos cuestiones principalmente. Bueno, a ver, seguimos con el tema de terror en Amityville y bueno, después del éxito que tuvo la película, empezaron a salir mucha gente comentando cosas sobre el caso y uno de los principales que salió fue el sacerdote que supuestamente Jay Anson, el periodista que destapó la historia y que lo narró en la novela, dice que había ido a hacer el exorcismo y este cura dice que él habló una vez por teléfono con uno de los dos cónyuges, pero que no fue a hacer ningún exorcismo ni nada. Que el servicio meteorológico tampoco dice que hubiera ninguna tormenta en la zona cuando ellos abandonaron el hogar. Es que las películas de miedo con tormenta es mucho mejor. Es que al final parece ser que toda la historia estuvo pactada desde un primer momento por el abogado de Ronald DiFeo, cuyos crímenes nos narrará luego Elena, sí. Que para que la condena no fuera tan abusiva, no fuera la condena que evidentemente le estaba preparada por haber asesinado a toda su familia y lo declararan demente, convenció a los inquilinos de la casa que tenían problemas económicos para que ellos fantasearan con la historia de que había demonios ahí que eran los que le habían transmitido mediante voces en la cabeza al Ronald DiFeo que cometía los crímenes, y Jay Anson supuestamente se prestó a darle más veracidad narrándolo todo como un hecho periodístico que luego noveló y sobre el que se construyó la película. Es que eso es un filón, luego los llaman a televisiones, les pagan una pasta y esto estamos en la parafernalia de siempre. El caso es que luego los inquilinos que después han tenido han vivido en esa casa incluso han llegado a demandar al periodista y a la familia porque claro, a ellos no les ha pasado nunca nada y por la expectación que despertó el caso no hacía nada más que ir gente a molestar. ¡Ah, qué bueno! Lo contrario. La semana que viene intentaré traer a la última persona que habló para escribir un libro sobre el caso, que habló con los Lutz, que murieron en el 2006 y en el 2007 los dos cónyuges, bastante relativamente jóvenes, pero que creo que llegó a hablar con ellos y muerte natural, ¿no? Sí, de un paro cardíaco fulminante, por lo menos uno, el marido George. Y bueno, para que nos contara un poquitín más cosas o con más detalle de todo el meollo este, ¿no? A lo mejor el paro cardíaco fue porque se le apareció de verdad aquí el demonio y entonces del susto se murió.
Luego pues vamos a entrar en la película de Fuego en el Cielo, de cuyo caso real va a hablarnos Luis en su sección. Es una película del año 1993, dirigida por un director que se llama Robert Lieberman, que debutó en los 80 y que posiblemente esta sea su película más conocida, pero bueno, él ha trabajado básicamente en televisión mucho tiempo y la trayectoria que ha tenido en televisión en series como Expediente X, La Zona Muerta e incluso últimamente Dexter, pues ya nos indica cuáles eran sus querencias desde que empezó a trabajar, ¿no? Y estaba protagonizada por gente que quien haya visto la película les resultarán todos muy familiares, ¿no? Como Debbie Sweeney, Robert Patrick, el Terminator malo, Craig Sheffer, que salió en Razas de Noche, una película dirigida por el escritor Clive Barker, e incluso Henry Thomas, el niño de T, que ya no era tan niño, y el veterano James Garner. La historia evidentemente está basada en el caso real, supuestamente también, que luego ya y ET de mayor también, porque los alienígenas que salen en las imágenes de la película son muy, la cabeza sí, es muy parecida. Los ET mayores, ¿no? Sí, sí. Un día tenemos que hablar de ET, porque ciencia ficción, ET no es ciencia, bueno, sí que es tierna, es una historia tierna, pero vamos, es el extraterrestre bueno, es el único culto, bueno, los poquitos buenos que hay. Se encanta de pero aquí en mi sección yo hablo de películas que están más o menos basadas en casos más o menos reales, ¿eh? Sí, bueno, elemento, como ya ha dicho Luis, que era Travis Walton, escribió un libro inspirado en su caso. Mira, se hizo la versión cinematográfica en la cual él también participó como actor junto a su mujer en un papelillo muy pequeño. Pues este hombre un día desapareció en el bosque, hubo una investigación, todo apuntaba que parecía que sus amigos lo habían asesinado. Correcto, sí. Luego reapareció y contó toda aquella historia fabulosa, y bueno, pues al final parece que 3/4 de lo mismo como con Amityville de momento, ¿no? Como suele pasar en las películas, siempre está un poquito más exagerado y hay pequeños detalles que no son fieles al relato, pero bueno, sí, la película se hizo la película, la recomiendo. Cambios, porque la escena de las escenas de los experimentos a los que le someten a él y la tortura y correcto, todo eso son bastante impactantes. Yo para mí que la vi esta semana, porque fíjate, no había visto esa película. Yo tampoco la he visto. Oh, pues la vi y para mí la primera mitad de la película me resultó bastante sosa y aburrida. Sí, para visita. Pero la segunda mitad me parece estupenda. Y los efectos de ingravidez cuando él recuerda lo que le ha pasado en la abducción y de cómo están allí y de las personas. La banda sonora de Mark Eastman, muy bien. Cinematográfico, la banda sonora perfecta, los efectos de sonido increíbles. Luego os pongo un trocito y vais a flipar. La última frase de la película me encanta también. Dice, ¿crees que volverán? Le dice el hermano. Y dice, no creo, creo que no les caí bien. Y luego, pues para concluir con mi sección, ya que la gente hemos dicho el título Fuego en el Cielo. Fuego en el Cielo, sí. Ya que la gente nos ha comentado que recomendemos libros, pues muy al hilo de todo lo del boom Marilyn Rosner que hemos sentido estas dos últimas semanas, yo he querido rescatar a un escritor español, uno de esos grandes desconocidos que nació en 1872 y falleció en 1931, al que sus contemporáneos le llamaban el mago de Logrosán. Es un señor que se llama Mario Rosso de Luna, que fue abogado, teósofo, o sea, seguidor de las doctrinas de Elena Blavatsky, fue astrónomo, periodista y masón. Este hombre tradujo al castellano, es el primero que tradujo al castellano todas las obras íntegras de Blavatsky, y también produjo una larga serie de libros propios agrupados en una serie que llamó él Biblioteca de las Maravillas. Pues en sus libros este hombre aplicó toda la doctrina teosófica a numerosos campos, tanto desde la musicología como a la sexología o las aberraciones físicas, incluso apuntando ya un poquitín muy lejos, analizando textos como las 1001 noches, ¿no? Pues hay un libro de este hombre que, porque se empezó a reeditar en el año 2000 y pico, se recuperó, un libro que se llama El simbolismo de las religiones del mundo, que lo edita la editorial Renacimiento, que es un libro muy recomendable por ese tipo de sincretismo y de fusión al que yo hago mención con las teorías o las doctrinas de Marilyn Rosner, y para que la gente pueda enterarse de que aquí en nuestro país ha habido gente muy inteligente que ha trabajado en este campo y que prácticamente ha pasado desapercibido. Sí.
Pues lo recomendaremos, el simbolismo de las religiones del mundo, que lo pondrás además en Facebook, ¿no? Lo comentarás para y que tomen nota. El último libro que recomiendo, evidentemente, hablando de Jay Anson, el periodista, digamos, que falseó la historia de Amityville, se ve que le cogió gustillo a lo de las casas poseídas y escribió una novela que aquí editó Editorial Bruguera, que se llama La casa endemoniada. Dijo, voy a endemoniar yo la mía, va. Está mucho mejor que ese error en Amityville, por supuesto. La casa endemoniada, pues tiene buena pinta así para leer. Está descatalogada, pero bueno, en alguna librería de viejo igual Esta todavía de segunda mano, se van a forrar con nosotros las librerías de segunda mano. Muy bien, Miguel Ángel, pues cerramos la puerta porque vamos a hablar de crímenes. Trabajo, salud, dinero, amor. ¿Buscas respuestas? En el tarot La llave de tu felicidad te ayudaremos a encontrarlas. ¿Qué nos diferencia de otros? Nuestro trato sincero y amable. Tarot La llave de tu felicidad. Atención personal las 24 horas del día. Teléfono 806 47 49 20. Precio de la llamada 1,21 euros el minuto desde red fija, 1,57 euros el minuto desde red móvil. Servicio prestado por AM Tarot para mayores de 18 años. Recuerda, tú tienes la llave de tu felicidad. 806 47 49 20. El ocio creativo, las manualidades, labores y bellas artes están en Valencia. Salón Creativa, del 19 al 21 de abril en Feria Valencia. Cuenta la leyenda que calmó la sed de Jesús en el desierto y él conmovido la bendijo. Desde entonces, millones de personas creyentes o no creyentes de todo el mundo aseguran que quien adopta y cuida una rosa de Jericó, preparada con el ritual arameo de la esperanza, atrae hacia sí y los suyos salud, amor, bienestar económico, éxito en el trabajo. Cambie su suerte adoptando este infalible tesoro, el único talismán vivo sobre la tierra. La tienda de Es Radio Valencia le ofrece ahora la auténtica rosa de Jericó por tan solo 35 euros en el 96 2055 855 y le regala los gastos de envío. Certificada por el propio autor del bestseller La Rosa de Jericó Evles, Francisco Martos, y sometida a un riguroso control fitosanitario. Incluye vasija de Salomón y manual de instrucciones y oraciones. Pida su Rosa de Jericó ahora en el 96 2055 855 y que la suerte le acompañe. La tienda de Es Radio Valencia, su tienda de confianza. Teléfono 96 2055 855. Es Radio 90.5 Valencia. Y 40 minutos. Hoy, como la semana pasada no la tuvimos y la echamos de menos, pues hoy nos ha preparado un buen crimen, un buen psicópata en su línea, que se trata de Ronald DeFeo. Elena, bueno, tenemos a Elena Merino al otro lado del teléfono. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Aquí lo tengo, deseoso de salir a exponerse públicamente. Bueno, creo que está todavía vivo, ¿no? Sí, está en prisión, sigue reivindicando desde allí su versión primera de los hechos, sigue diciendo que él cometió los crímenes poseído por una entidad maligna y bueno, en fin, supongo que lo hace también porque de alguna manera eso le va a mantener toda la vida, ¿no? Yeah. Esto es un gran negocio, lo de la espantosa casa poseída de Amityville, y a mí me parece un gran fiasco. Es que me parece un montaje de lo más burdo. Nunca jamás he entendido muy bien por qué alrededor de un montaje tan mal hecho en realidad pues se ha creado siempre tantísima expectación y bueno, problemas serios a los propietarios de la casa, precisamente por el continuo peregrinar de gente que va allí a ver si vive fenómenos, etcétera, ¿no? Cuando allí solo había un fenómeno que era un pequeño psicópata, un psicópata en ciernes, que era el joven Batch, ¿no? Sí. Si quieres comentamos el caso. No sé te iba a decir que Miguel Ángel Plana precisamente estaba diciendo antes que fue más que nada una estrategia del abogado para que le redujeran condena y para para que no lo culparan a tantos años, ¿no? Claro, ahí sacó partido casi todo el mundo. Fue un negocio que más o menos salió bien a mucha gente y bueno, que surgió precisamente como estrategia de la defensa de Batch DeFeo.
lo que pretendían era, bueno, pues una de dos, o que saliera exonerado porque realmente se creyera la versión de que había sido poseído, porque es lo que ellos decían. En ningún momento dijeron, este chico está desequilibrado mentalmente y cree oír voces y por lo tanto pues tiene una esquizofrenia. No, lo que ellos decían, lo que pretendían que el tribunal creyera es que efectivamente había una entidad maligna en esa casa y que fue bajo la influencia de dicho ser que poseído. Bach de feo, claro. Sí. Y por lo tanto que saliera absolutamente absuelto. Si quieres, construimos la historia desde el principio, cuéntanos. Para que veamos que realmente, pues esa es la parte más romántica de la historia. La verdadera... Pues si lo más romántica es así, madre mía. Claro, la verdadera, desgraciadamente, o la parte germen de todo lo demás, pues desgraciadamente tiene poca poesía, ¿no? Y mucho horror, pero horror del de verdad, del tangible, del que no hace falta que intervengan nuestras creencias. Los hechos ocurren en 1974. Los Di Feo son una familia con 7 miembros del matrimonio y sus 5 hijos, incluido Bach, que es como conocían a Ronald, hijo, ¿no? Al que cometería los crímenes. Sí. Desde siempre, pues sobre todo cuando había entrado en la adolescencia, Bach se llevaba francamente mal con su padre. Era un joven muy problemático, muy violento. Había llegado incluso a liderar bandas de vándalos en su zona, coqueteaba con las drogas, tomaba LSD, incluso ya estaba jugando con la heroína y había también llevado a cabo pequeños hurtos, etcétera. El último de los cuales, y el que bueno, pues parece que está detrás como detonante de la gran tragedia, fue precisamente el que protagonizó en la fábrica de su propio abuelo, donde él trabajaba. Le dan un dinero para que ingrese en el banco y en vez de hacer esto él dice que le han atracado para quedarse con esta recaudación. Yeah. El abuelo en un primer momento no quiere presentar cargos a la policía porque sabe que ya su nieto está teniendo demasiados problemas y que probablemente ya no pueda librarse de ser internado, sí. Pero obviamente pues crea una tensión familiar muy grande. Tanto es así que pues el 14 de noviembre de ese mismo año, de 1974, es cuando se va a producir la tragedia. Es cierto que ya existen antecedentes. Se cuenta que, bueno, pues este joven tan violento, pandillero, que pretende ser líder de otros chicos de su edad y, bueno, pues para hacerlo utiliza la violencia, ya en una barbacoa en la que había estado invitado, había llegado a apuntar a la cabeza como una broma supuestamente graciosa a un amigo con la escopeta, y en otra ocasión incluso llegó a disparar contra su padre con la buena suerte de que el arma se encasquilló y la buena suerte. No sé si eso habría sido en este caso algo que hubiera frenado la tragedia que vendría a continuación, porque en esa ocasión el padre sí se libra de ser muerto a manos de su hijo, pero como digo, apenas... ¿Y no tomaron medidas después de eso? O sea, cuando le dispara... Es un poco el típico caso de lo que llaman los psiquiatras el hijo tirano, ¿no? Yeah. Dicen mucho que el padre, que Ronald de Feo Senior, era severo, duro con el hijo, pero sin embargo lo que hacían era comprarle. O sea, ellos lo que hacían era darle todo tipo de caprichos para mitigar esa furia. Para que estuviera contento. Claro, o por lo menos que les dejara en paz, ¿no? Ya. De tal manera que por eso, entre otras cosas, tenía este joven un arma, ¿no? Seguramente sí que se daría la circunstancia de que ambos caracteres eran muy fuertes, el del padre y el del hijo. Pero estamos hablando de un chaval adolescente que obviamente debía de estar sometido, y más si tenía esas tendencias, ¿no? Claro. Como digo, pues bueno, pues no se tomaron medidas, se pretendió de nuevo comprarle, aunque fuera, pues evitándole problemas mayores, evitando poner en conocimiento de la policía todos estos hechos, y el 14 de noviembre, mientras la familia dormía, él pues hizo vela hasta que estuvo convencido de que pues tanto sus 4 hermanos, 2 chicos y 2 chicas, como sus padres, además 2 chicos y 2 chicas muy pequeños. Aquí se vería la sangre fría de este individuo, pues fue habitación por habitación acribillándolos a balazos con el rifle, ¿no? Al padre, entre otras cosas, le disparó 8 veces, nada más y nada menos.
O sea, ensañamiento total. Sí, no tiene ninguna... Además, encima parece que lo que se halla detrás de todo esto, además de librarse de los problemas, entre comillas, que le causaba el tener que estar bajo la tutela de su familia, es decir, el poquito control que ejercían sobre él, que prácticamente pues se no tenía, se crecía, claro, él estaba, le daban lo que quería. Claro, pues para librarse incluso de eso, pues cometió este crimen, pero además, según parece detrás, seguramente habría un móvil económico, puesto que esta familia tenía un importante seguro de vida, ¿no? Él podría haber llegado a cobrar, si no se hubiera descubierto que él era el autor del crimen, hasta 200.000 dólares de aquella época. Como te digo, bueno, pues él después simplemente distrae un poco la atención, llega pronto al trabajo diciendo que no podía dormir, el padre no aparece, pero bueno, él dice que es que tenía que hacer una visita, después queda con la novia a comer, en fin, va ganando tiempo hasta que llegada la tarde, lo que hace es hacerse el encontradizo con otro amigo y comprometer a este otro amigo para descubrir los cadáveres. Él dice que ha llamado a su casa, que no le abren, que por favor le ayude. Juntos van a su domicilio, descubren los cadáveres y entonces se avisa a la policía. Desde un primer momento la policía se da cuenta de que Bach tiene mucho que ocultar. Y no olvidemos, él no había estado encarcelado, no tenía antecedentes, pero sí ya era un viejo conocido de la policía por estos distintos pequeños conflictos que había ido creando a lo largo de su adolescencia, ¿no? Bueno, pues el caso es que después de la detención tardarán un año en juzgarle, y en ese año es cuando se construye toda esta maravillosa leyenda y fantasía sin igual que bueno, pues tanto dinero ha dado a tantos, ¿no? Y es que apenas un mes después, un matrimonio con unas niñas llamados Lutz, de apellido, se instalan en el 112 de Ocean Drive en la casa Amityville, donde vivía. En Long Island. Bien, pues ellos enseguida empiezan a decir y a escribir y a llamar a los medios diciendo que, bueno, pues que allí hay todo tipo de fenómenos extraños, incluido una cosa que no sé por qué siempre da tanto pavor, que es un cerdo con los ojos iluminados, que a mí me parece una cosa como muy absurda. Pero en realidad lo del cerdo creo que es una construcción literaria de J.I. Anson, porque en realidad la famosa Jodie era una niña con un rostro horripilante que chillaba. Pero y entonces la asimilaban con el cerdo, ¿no? De este individuo, porque todos estaban al fin y al cabo compinchados y orquestados por el abogado defensor de Bach de Feo, que bueno, lo que hicieron fue los Lutz adquirir una vivienda por muy poco dinero, porque obviamente en una casa donde se han cometido 6 asesinatos no sale a un precio de venta demasiado elevado. Por otra parte, se aseguraban, si entraban en el juego de contar esta gran mentira, se aseguraban la venta de los derechos de autor y de una serie de cosas de esta historia. La historia servía al abogado para intentar pues que exonerara a su defendido. Sí. El periodista pues ganaba el que escribiera un bestseller y pudiera vender a su vez los derechos de su obra, distintas películas, etcétera. Lo curioso de todo esto es que, bueno, pues la estafa o la revuelta o los follones que giran en torno a esta propiedad, a este número 112 de Amityville, de Ocean Avenue de Amityville, no acaban aquí. Los posteriores propietarios de la casa demandarían a su vez a los Lutz porque le habían dado tanta propaganda a la casa donde en realidad no ocurría nada, que eran acosados continuamente por curiosos, periodistas, sufrían daños en su propiedad. Bueno, aquello fue una verdadera pesadilla. Tampoco vivieron mucho tiempo allí y además demandaron, como digo, a los anteriores propietarios por organizar toda esta película. O sea que bueno, fue una... Sacaron tajada a todos, vamos. Sí, pero es una historia totalmente rocambolesca y muy, muy absurda que yo no entiendo, porque además no sirvió para nada. Quiero decirte, a Bach de Feo fue condenado por asesinato a cadena perpetua, a 25 años, mejor dicho, por cada uno de los crímenes, que bueno, al fin y al cabo, como allí se suman, podríamos hablar de una cadena perpetua. Sigue en prisión. Es decir, que aquello para lo que realmente se engendró toda esta historia no sirvió, pero los demás sí sacaron mucho. Y bueno, pues es verdad que al menos tenemos ahí una historia de lo más entretenida para los aficionados al terror.
entre los cuales me encuentro yo. Películas y libros y de todo, ha sido un filón. Pero tanto como para seguir este peregrinar, que siga habiendo... A ver, la gente que somos mitómanos, como yo, a mí no me importaría nada ir y hacer una foto a la gran mansión pero por la pura curiosidad y por la pura anécdota, no porque piense que hay nada paranormal. Porque no hay posesiones, desde luego. Bueno, Elena, en la semana que viene, ¿de quién nos hablarás? Pues no sé si te acuerdas que la última vez dijimos que íbamos a hablar de el Ciudadano X, que podíamos volvernos a poner de acuerdo, igual que en este caso hemos contado pues la historia que hay, la historia de verdad que hay detrás de bueno, pues toda una saga de cine, etcétera. Podríamos también, si queréis, retomar el tema que dijimos de Chikatilo, porque creo que es un caso muy, muy interesante, pero que además tiene una gran película. Y también podríamos hablar de ella, ¿no? De Citizen X, si está de acuerdo. Quedó emplazado para la película. Muy bien, Elena. A mí por lo menos es una de las películas que creo que realmente trata muy bien un caso de este tipo. Sí, la película es muy brillante. El caso además tiene muchísimos matices muy, muy interesantes. No solo la personalidad del propio Chikatilo, sino determinados temas criminológicos que son una verdadera rareza y otros sociológicos que, bueno, pues lo hacen verdaderamente... Sobre todo el social y el político de la época es impresionante. Bueno, Elena, impacientes estamos ya para que llegue la semana que viene. Venga, un beso, cuídate. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Hasta la semana que viene. A falta de 6 minutos para llegar a las 8, Luis, gracias, Isabel. Nada, va muy rapidito, vamos a intentar contar muy rápido el caso de Travis que ha adelantado ya Miguel Ángel con respecto a uno de los casos más importantes quizás del tema OVNI, del tema abducidos. Sabéis que la palabra abducido viene de encuentros en la cuarta fase, que es la fase en la que entra en contacto un humano con un ser de otro planeta y le hace alguna intervención quirúrgica o entra en contacto con él o le mete algún tubito por algún sitio, cosas de esas. ¿Y entonces por qué se llamó la película Encuentros en la tercera fase? El encuentro en la tercera fase es el contacto. Ya, y luego y la cuarta fase ya es la intervención física de ellos, ¿vale? Se pasa el desangrado. Exactamente. En el caso Travis estaba, estamos hablando de 1974, cosa que en aquella época ya sabéis que empezaron prácticamente lo que fueron las oleadas ovnis y la intervención de la prensa en este tipo de casos. Fue muy sonado porque resulta que seis de los testigos que viajaban en la misma furgoneta de Travis cuando acabaron el trabajo en el bosque, eran leñadores, acabaron el trabajo, estaban acabando muy tarde, se fueron a la ciudad y de repente en la carretera vieron como una especie de incendio, cosa que relata muy bien la película. Bueno, hasta ahí correcto, llegaron al punto donde estaba aquella luz y se quedaron muy asombrados. Ahora subiremos un poquito más el volumen cuando se quedaron muy asombrados de ver un objeto aproximadamente de 20 metros de diámetro y alrededor de unos 40-50 pies de altura del suelo. El más valiente de todos, Travis, bajó, pese a que sus compañeros le estaban diciendo que por favor que se detuviera, que aquello podía ser un poquito peligroso. Bueno, Travis no hizo caso, se puso debajo de ese objeto y el objeto parecía que no estaba haciendo nada hasta que de repente soltó un rayo rojo azulado que a este señor lo tiró 3 metros y lo dejó inconsciente con el fogonazo de la luz. Claro, sus compañeros se asustaron tantísimo que corriendo, cogieron, dieron media vuelta y se fueron pensando que él estaba muerto. Ya. Bien. A mitad de camino hasta el pueblo, alguien que era prácticamente el responsable, que era Mike Rogers, se dio cuenta de que quizás no estuviera muerto, que había que volver a buscarlo. Pero cuando llegaron, el cuerpo no estaba. Claro, se empezaron a poner muy nerviosos y adoptaron contarlo a la policía. La policía, en el momento que empezaron a contarlo, empezó a dudar de ellos. Lógico. Claro, estamos hablando de chavales jóvenes, además dentro de los 6 había uno que tenía antecedentes delictivos, se corría el rumor de que podían haber tenido algún tipo de problema, total, que los chavales, encima de haber perdido a su amigo, ellos atestiguaron que estaban contando la verdad. Claro. Estaban contando la verdad, que Travis había desaparecido, que ahí había una nave y había pasado algo muy extraño. Sube un poquito el volumen a ver si es... Bueno, ahí ya estamos en pleno tomate. Míralos, ahí está.
cielo santo, estaban viendo el objeto. Bueno, entonces os cuento, cuando llega al pueblo, habla con el sheriff, le cuenta todo esto, y el sheriff, evidentemente, pese a que en aquella época habían oído hablar de extraterrestres, de ovnis y adopciones, no se lo cree. Directamente son acusados de intento de asesinato hasta que no aparezca el cuerpo. Claro. 3 días consecutivos. La policía despertó todo el despliegue de perros, helicópteros, y estuvieron 3 días buscando sin ninguna pista, sin ningún tipo de datos sobre él. Hasta que en el 5.º día Travis apareció, llamó desde una gasolinera, le dijo a su novia que por favor que fueran a buscarlo. Ya está ahí, todo correcto, pero claro, los 5 días que vivieron estos testigos también acosando a la policía, toda la prensa internacional, porque además fue muy sonado, los chavales dijeron que sí a un detector de mentiras de aquella época, que en aquella época en muchos condados de Estados Unidos sí que se hacía caso. Y era una demostración evidente de que aquellos chavales estaban diciendo la verdad, se fiaban mucho. Además era un gran experto el que le hizo la prueba, ¿no? Sí, es un gran experto que era uno de los que había desarrollado también el aparato y daba daba completamente veracidad a que cada uno de ellos estaba... Según la película, oficialmente se dijo que era inconclusa. Según la película. Pero, pudo ser también un montaje entre todos los amigos. Sí, podría ser un montaje. De todas maneras, este señor tiene una página web también abierta, vende sus libros, y como estábamos hablando también antes con respecto a Elena y lo que estabas contando tú, la implicación de ciertos periodistas que hacen la noticia casi como verídica, cuando ellos también por debajo pueden estar saliendo algún tipo Tenemos que marcharnos, pero podemos finalizarla la semana que viene, porque parece que se nos ha quedado un poquito no nos ahí. Da tiempo ya nada más. Fuego en el cielo. Fuego en el cielo. La página web de Travis Walton. Pues muy sencillita, es traviswalton.com, es así de claro, de oficial Travis Walton con guioncito en el medio.com. Bueno, lo pondremos en Facebook, que nos vamos, les dejamos con César Vidal. Muchas gracias a todos y la semana que viene más, volvemos, adiós.